Claro, qué complicado que fue el siglo XIX para España, ¿no? Sí, Napoleón la invadió e incluso puso preso al rey. Y las colonias americanas se perdieron en casi todas en menos de 20 años. Bueno, y un poquito después no se ponían de acuerdo sobre quién iba a acceder al trono y eso generó un ciclo de guerras de más de 40 años. Bueno, en esa época incluso hubo una república que no duró ni 2 años. Sí, y para fines del siglo Estados Unidos, para colmo, le saca las últimas colonias que le quedaban. Si querés saber qué pasó con España en el siglo XIX, quédate a ver este video. El siglo XIX fue caótico para España. En el primer tercio de siglo tuvo que enfrentar la invasión napoleónica, la independencia de sus colonias americanas y las luchas entre absolutistas y liberales. La monarquía absolutista de los Borbones españoles sintió la repercusión de la Revolución Francesa y el ascenso de Napoleón en Europa. Una serie de acuerdos forzosos con los franceses la empujaron a aventuras militares que tendrán graves repercusiones. La batalla de Trafalgar de 1805, que unió a la flota francesa y española contra la británica, significó para los ibéricos la pérdida de su marina de guerra, lo cual la dejaría incomunicada con las colonias americanas. La invasión terrestre a Portugal, conjuntamente con las fuerzas napoleónicas, traerá la progresiva ocupación militar de España por las fuerzas francesas, que desde mediados de 1808 desencadenó una guerra contra los antiguos aliados a partir de la prisión del rey Fernando VII, considerado legítimo en manos de Napoleón. El conflicto militar con los invasores se extenderá durante el siguiente lustro. Durante el confinamiento del rey, se organizaron una serie de juntas o gobiernos locales que pelearon en su nombre contra los franceses, siendo uno de los hitos más destacados la sanción de la Constitución de Cádiz de 1812 de corte liberal. Sin embargo, a su regreso al trono hacia 1814, Fernando VII restauró el absolutismo, derogando la Constitución y persiguiendo a los liberales. Durante el periodo desaparecieron la prensa libre, las diputaciones y los ayuntamientos constitucionales y se cerraron las universidades. Si bien se restauró brevemente el liberalismo a inicios de la década de 1820, pronto se impondría nuevamente el absolutismo hasta el fin de su reinado. En Hispanoamérica, las colonias vivían sus propias tensiones internas, producto de los límites de la organización política y económica española, típicamente feudal, que obstaculizaban su desarrollo. Así, las burguesías coloniales cambiarían de posiciones reformistas a revolucionarias a inicios del siglo XIX y desencadenarían una serie de guerras independentistas. Un caso arquetípico es el del prócer rioplatense Manuel Belgrano, quien en su autobiografía dejaba en claro que las autoridades españolas no estaban dispuestas a permitir el progreso de las colonias como una forma de mantenerlas sometidas. Desde la década de 1830, España vivió una inestabilidad política interna constante, materializada en las guerras carlistas y la lucha entre federalistas y centralistas. Este ciclo de guerras, que tuvo una duración de 4 décadas, se generó por un problema sucesorio vinculado a quién debía acceder al trono tras la muerte de Fernando VII, su hija Isabel, de 3 años de edad, o el hermano de Fernando, Carlos María Isidro. Desde 1830, Fernando había aprobado una pragmática sanción por la cual se permitía que las mujeres accedieran al trono, desplazando así la ley sálica, que favorecía a Carlos. La rebelión de este y sus partidarios no se hizo esperar, iniciando una serie de guerras contra su sobrina. Finalmente, Isabel pudo acceder al trono más allá de las rebeliones de los carlistas, que incluso continuaron tras la muerte del propio Carlos, creándose todo un movimiento que llegó hasta el siglo XX de tendencia conservadora y monárquica. Isabel II reinó efectivamente hasta 1868, cuando una revolución la obligó al exilio. Por primera vez, España ensayaba una monarquía parlamentaria, sacando del trono a los Borbones y reemplazándolos por Amadeo de Saboya.
Sin embargo, esta experiencia duró hasta el 11 de febrero de 1873, cuando las tendencias republicanas se impusieron y se creó en España una primera república, de muy corta duración, hasta el pronunciamiento militar de diciembre de 1874, que reinstaló a los Borbones de la mano del hijo de Isabel, Alfonso XII. La inestabilidad de la República se evidenció por la lucha política entre federalistas y centralistas, un clima de época que marcaba la necesidad de pacto libre entre las diferentes regiones españolas para respetar la pluralidad del país. Las medidas tomadas por el gobierno republicano ejemplifican el atraso en que se encontraba España a fines de siglo. Se aprobó una constitución, se fijó la peseta como unidad monetaria, se oficializó el sistema métrico decimal y las Cortes abordaron la abolición de la esclavitud, hechos que nos demuestran la ausencia de un Estado centralizado, desentonando con países como Francia, que a inicios del mismo siglo con Napoleón ya habían sentado las bases mínimas de unificación y centralización del Estado, o con los territorios independizados, que ya habían avanzado en cuestiones básicas como la libertad de vientres, pensando solo en el caso de la Asamblea del año 13 en el Río de la Plata. Finalmente, el corolario de esta crisis permanente en territorio peninsular se evidenció en la humillante derrota frente a Estados Unidos, que significó la pérdida de sus últimas colonias a fines del siglo XIX. A partir de lo que la historiografía española posterior llamó el Gran Desastre de 1898, quedó claro que España había perdido su preeminencia mundial. La Guerra de Independencia cubana, de la que participó Estados Unidos, se llevó gran parte de los recursos, dejando un saldo que arruinó a España. Perdió Cuba, Puerto Rico, Filipinas y Guam, que quedaron bajo un influjo estadounidense. Entonces, el siglo XIX significó para España una época de crisis política constante que la llevó a perder su capacidad de rivalizar con las principales potencias imperialistas, para pasar a ser un reino debilitado. Estas tareas nacionales irresueltas sumergirán asimismo a la mayor parte de la población española en una extrema pobreza, lo que generará el terreno propicio para el desarrollo de ideologías revolucionarias tales como el anarquismo, lo que veremos en el próximo episodio. Si te pareció interesante el video, dale me gusta y compartilo. Y no te olvides de suscribirte al canal de YouTube. Muchas gracias y hasta la próxima.